Eh, cuando me ofrecieron dar esta charla, pensé en linajes del Holocausto porque yo siempre uso esa palabrita para hablar de, de la última dictadura militar en la Argentina, en el sentido de subrayar dos cosas. Una es que el Holocausto tuvo descendencia, digamos, pero y para desgracia nuestra tuvo descendencia en la Argentina, y además para subrayar una cosa importante que se discute siempre es que si bien el Holocausto tuvo descendencia, la Shoah es un evento único. Entonces, una larga discusión de cuánto de único, cuánto no de único fue ese evento en la historia de la humanidad. Hay muchas, no voy a entrar en toda la discusión sobre lo único de la Shoah en la historia de la humanidad, pero hay acuerdo en que una parte importante de esa singularidad del evento del Holocausto está vinculado con la particular forma en la que se instrumentó. Y la particular forma en la que se instrumentó tiene mucho que ver con una parte importante de la modernidad, del ideal de la modernidad, que es la idea de neutralidad y de ciencia. Digamos, la idea de que las políticas públicas o las cosas, las prácticas humanas ganan mucho si se realizan en base a evidencias científicas y se llevan adelante a través de procesos científicos o tecnológicos que hagan más eficiente cualquier práctica posible. Y el Holocausto tiene las dos cosas. Por un lado, las dos cosas llevadas al paroxismo de la maldad, digamos, ¿no? Por un lado, la idea de que uno puede, a través de la ciencia, identificar en los seres humanos el mejor ADN, digamos, en ese momento era los mejores cuerpos, la mejor raza, y entregarle al futuro de la humanidad una herencia mejor a través de un proceso de depuración racial también llevado adelante racionalmente, sistemáticamente. Si van a discutir el jueves sobre Eichmann es en algún sentido el ejemplo más perfecto de eso, porque es el administrador racional por excelencia de un plan. Es complicado decirlo, pero por eso se lo llama de un plan de maldad radical o de maldad absoluta. Entonces eso le da al Holocausto cierta identidad, cierta singularidad por el momento, por el país que lo llevó adelante, por el momento histórico de la modernidad tratando de darle esperanza al mundo, y lo que le da es justamente todo lo contrario.
por el país en el que lo llevó adelante, que era en algún sentido el epítome de la sofisticación científica, tecnológica, incluso uno diría cultural, de Occidente, y sobre todo por la extensión del aparato genocida nazi. Y muchas cosas más sobre las que mucha gente habló. Así que eso tiene singular. Pero como dije, y que es lo que quiero hablar, de lo que quiero hablar un poco hoy, a lo mejor conversar un poco con ustedes, es, si bien tuvo eso de singularidad, eso no significa que no tuvo descendencia. No fue singular porque fue único, sino fue singular por otras cosas, algunas de las cuales acabo de mencionar, pero no fue único en el sentido que no fue un hecho aislado. Del Holocausto se empezó a hablar muchos años después, y se empezó a escribir, yo diría casi una generación después. Eso en general ocurre con eventos como este. La generación protagonista de esos eventos no le cuesta hablar. Pero sobre todo, y es algo de lo que quiero charlar con ustedes, sobre todo lo que le cuesta es encontrar un auditorio, gente que quiera escuchar, que es lo más complicado de todo. Y parece que ese auditorio llega con la generación siguiente. Libros claves sobre el Holocausto, como el libro de Primo Levi, Si esto es un hombre, o el libro de Semprún, El largo viaje, o alguno de Elie Wiesel, que ahora no me acuerdo cuál era, se publican en el 61, 62, 63. O sea, casi 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hay una generación que no formó parte de esos hechos, que empieza a preguntar la frase fatídica para todos los padres, que es: ¿qué hacías vos en los 40? ¿No? En ese momento, la generación hija de la generación del Holocausto en Alemania le pregunta a sus padres qué hacían ellos durante la guerra. No por nada la generación esa es la generación de los 60, es la generación del Mayo francés, es la generación de la Revolución Cubana, es la generación de Vietnam, es esa generación que rompe con la generación anterior. Porque, entre otras cosas, porque la generación anterior había sido la protagonista de los desastres de los 30 y los 40. A pesar de que en los 60 esto, por supuesto, no solo se hace conocido, sino que empieza a haber como una situación general por supuesto, de rechazo y de horror. No por nada, insisto, en el 60 secuestran a Eichmann en San Fernando y lo llevan a Jerusalén. No por nada el juicio a Eichmann en Jerusalén tiene la repercusión que tiene, por el juicio, pero además porque hay un reporte famoso que hizo una filósofa muy famosa que se llama Hannah Arendt, en un libro muy famoso que primero se publicó como un ciclo de reportes en el New Yorker, y luego se convirtió en un libro muy famoso que se llama Eichmann en Jerusalén, pero sobre todo ha sido famoso por el subtítulo, que era un reporte sobre la banalidad del mal. La idea del mal banal, en algún sentido, surge de ese reporte de Hannah Arendt. Hace poco dieron una película sobre ese momento de la vida de ella. Así que los 60 tienen son testigos de esa explosión de reportes, de informes, y en algún sentido el surgimiento de la vergüenza de la humanidad por no haber hecho nada. La verdad que sobre los genocidios hasta ese momento se había hecho muy poco.
nada sobre el genocidio armenio realizado por Turquía a comienzos del siglo XIX, nada sobre las violaciones sobre los delitos de guerra en la Primera Guerra Mundial, muy poco en la Segunda Guerra Mundial, apenas algo de Nuremberg, algunos oficiales nazis sentenciados a muerte, otros a prisión, muy poco. Nada sobre Hiroshima y Nagasaki, nada sobre los campos de concentración estalinistas, el Gulag soviético, que se llevaron a decenas de millones de personas, en una forma relativamente trágica, que era que los militantes comunistas enviados a los campos de concentración nazis y que lograron sobrevivir fueron liberados. Muchos de ellos terminaron en los campos de concentración soviéticos por la sospecha estalinista de haber estado demasiado cerca de la pelea del lado occidente. Y uno puede seguir contando la enorme cantidad de genocidios respecto de los cuales la humanidad no había hecho nada, o muy poco. Sí. Sí, pero hace 20 años también fue lo del genocidio de Ruanda, y si te pones a ver en ese periodo que pasó, que fueron 100 días, tampoco se hizo nada, o sea, la organización... Exacto, entonces mirá que rápido llegamos a los 80 y los 90 y no hay nada. Sí. Pero perdón, igual con respecto a Ruanda. Ya llego, prometo que llego. Porque algo se hizo. No sé la efectividad, pero no se montó. Sí, ya llego. Por eso se llama linaje del holocausto. Hubo entonces holocaustos, genocidios, lo que hoy llamamos violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, que son del linaje del holocausto, son de la familia, yo diría son de la familia del holocausto. Para salirme de la discusión de si fue único, no fue único, singular, no singular, cuánto de único, cuánto no de único. Insisto, fue relativamente único y singular, pero tuvo descendencia. Y si bien tuvo descendencia, y ya que avanzaron sobre eso, uno puede decir muy rápidamente qué descendencia tuvo, y obviamente uno tiene que mencionar las violaciones masivas de derechos humanos en Latinoamérica, en África, en Europa del Este, en Asia. Si bien tuvieron descendencia, a partir del 45 hubo un cambio, a mí me parece, dado mi formación, hubo un cambio cualitativo que es la reacción de la humanidad frente a las atrocidades del holocausto, a partir de la creación de las Naciones Unidas. Y en las Naciones Unidas, la firma del Tratado Internacional, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, y el compromiso, supuestamente el compromiso de todas las naciones del mundo de no violar más lo que a partir de ese momento se llaman derechos humanos. Hay una enorme cantidad de cosas que pasan a partir del holocausto que son muy importantes, que básicamente son como éxitos definicionales, éxitos semánticos. Ahora tenemos un poco más claro qué cosas son derechos humanos, qué cosa es una violación sistemática de derechos humanos, masiva y sistemática de derechos humanos. También sabemos, o le hemos puesto el nombre de genocidio a determinados eventos que antes no tenían nombre. Y respecto de esas cosas que ahora tienen nombre, no solamente tienen nombre, sino que tienen normas que lo regulan y que lo definen y que proponen o prevén reacciones políticas, jurídicas, sociales, en contra de las violaciones de derechos humanos o de la ocurrencia de eventos como el genocidio. Entonces, si bien
el Holocausto uno de los problemas que uno ve es que si bien hubo esa reacción, está claro que cosas semejantes volvieron a suceder. La reacción de la humanidad con respecto de lo que pasó en Europa entre el 39 y el 45 no fue suficiente para que las cosas no sucedan nunca más. Volvieron a suceder. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Para decirlo rápidamente y después volver sobre eso. La diferencia es que ahora las reconocemos como eventos particulares, con nombres particulares, los llamamos genocidios o violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Sabemos que eso viola el derecho internacional y muchos derechos nacionales. Y tenemos algunas herramientas para tratar con eso. Esa es la diferencia. Entonces, ¿dónde volvió a ocurrir? Bueno, volvió a ocurrir en Camboya, volvió a ocurrir en el régimen de Pol Pot, volvió a ocurrir en la Unión Soviética con el régimen estalinista, volvió a ocurrir en algunos de los países que entraron en la órbita soviética, como en Alemania, lo que era en ese momento Alemania Oriental, lo que era en ese momento Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumania, cosas diferentes pero parecidas volvieron a ocurrir en Ruanda, en Bosnia, bueno, Corea del Norte, están ocurriendo, bueno, en Nigeria. Y en Latinoamérica, de a poquito vamos llegando, volvieron a ocurrir en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Chile y en Argentina. Entonces, nosotros somos, por eso yo utilizo la palabra, tenemos la vergüenza nacional, digamos, como país, de ser del linaje del Holocausto. Tuvimos nuestro evento de mal radical. Hay países que tienen la suerte de no haberlo tenido. Nosotros tenemos, el país tiene esa responsabilidad histórica de haber producido entre el 76 y el 83 un evento de mal radical. ¿Por qué nosotros tuvimos un evento de mal radical? Bueno, porque tiene los rasgos clásicos de esos eventos. Es una política pública llevada adelante por el Estado argentino, en el sentido en que que es el grupo de personas que lleva adelante una política particular, tenía el control del territorio nacional, tenía el control del monopolio, tenía el control del monopolio de la fuerza en ese espacio territorial. Si bien en algún momento uno podría decir que estaba contestado ese monopolio por los movimientos guerrilleros, jamás esos movimientos tuvieron la capacidad de poner en duda el monopolio del Estado respecto del ejercicio de la fuerza en el territorio nacional. Y la política consistió en lo que llamamos violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Y la política consistía en que para terminar con la amenaza guerrillera, o más que guerrillera, subversiva, porque también iban en contra de cuestiones culturales y no solamente de violencia militar, de violencia armada, la respuesta fue el armado, como ustedes saben, el armado de un sistema de campos de detención, se lo llama en Argentina, otra vez el linaje del Holocausto que le pegan el palo, digamos. No se llaman campos de concentración, los llamamos campos de detención. Y en esos campos lo que las Fuerzas Armadas hacían era secuestrar
hacer desaparecer, torturar y asesinar a miles de personas. ¿Qué otras cosas tiene de parecido? ¿Por qué tenemos también, por qué somos del linaje del Holocausto en otras situaciones? Bueno, porque si bien los argentinos, hay algo que nos separa radicalmente del Holocausto, o nos separa del Holocausto, es que en Alemania la política pública fue una política legal, en el sentido de que hubo leyes y jueces que aplicaron leyes escritas, públicas, que llevaron adelante la política de exterminio. Eso en la Argentina no estuvo. En la Argentina la política fue una política clandestina, una política que incluso dentro de los términos del Estado argentino era ilegal. El Código Penal no se derogó, la Constitución, por lo menos no en ese aspecto, supuestamente no estaba derogada. Supuestamente el Poder Judicial argentino tenía el poder de recibir habeas corpus y hacerlo funcionar, a pesar de que no lo hacían. Así que hay una parte importante de esos eventos en la Argentina que tienen este rasgo particularmente argentino, que es el rasgo de la anomia, el rasgo de la ilegalidad, el rasgo de la clandestinidad, el rasgo de la desobediencia a la ley, el rasgo de la ilicitud. Eso lo hace particularmente argentino, pero ya a partir del 77 y 78, 79, el resto de los argentinos le empezaba a resultar difícil decir que no sabían lo que estaba pasando. Ya cuando las madres de Plaza de Mayo eran... el trabajo de las madres de Plaza de Mayo era más público, cuando en el 79 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene a la Argentina a hacer una visita y se ven las largas filas de gente que denuncia desapariciones, eran más públicas. Ya a los argentinos en general nos resulta difícil decir que no sabíamos. Así que en algún sentido la vergüenza de que en nuestro territorio hayamos tenido un evento del linaje del Holocausto también se extiende al resto de los argentinos, porque, insisto, si bien durante un tiempo podía existir la excusa de que no se sabía, esa excusa dura relativamente poco y retroactivamente reinterpreta las cosas que los argentinos hacíamos banalmente, que era aceptar golpes de Estado como si fueran algo rutinario en nuestra vida política. Y cosas que antes no le dábamos demasiada importancia, como un golpe de Estado. El 76 fue el 6º golpe de Estado en menos de 50 años en la Argentina. Bueno, lo que pasa en los 80, cuando nos damos cuenta de lo que pasó, resignifica eso y nos damos cuenta que tal vez esa especie de ¿cómo se llama? De indiferencia, estamos como encallecidos, ¿no? Después de tanta desobediencia a la ley y demás, bueno, no debería haber sido. Deberíamos haber sido más sensibles a cosas graves que estaban pasando. ¿En qué medida? En los 30 toleramos un determinado golpe, cada golpe fue peor, en el sentido que fue más violento y más violador de derechos. El salto cualitativo del 76 se facilitó por ese encallecimiento, esa insensibilidad que fuimos ganando a lo largo del tiempo.
La otra cuestión que es diferente en los eventos que fueron, ¿cómo se llama? Que fueron del linaje del Holocausto, fueron las reacciones. Y efectivamente hubo reacción a varios de estos eventos. Mucha, poca, depende cómo cada uno la vea. La Argentina tiene, si bien tenemos debemos cargar con la vergüenza de haber sido uno de ser del linaje del Holocausto, también hay algo que podemos ver con algo de orgullo, y es que fuimos los primeros en reaccionar de una forma sustantiva contra lo que había pasado. En el 83 los argentinos decidimos que los responsables de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos debían ser juzgados. Con todo el costo que eso iba a imponernos. El costo en turbulencias en la transición democrática, el costo en violencia en la transición democrática, el costo en la imposibilidad del gobierno democrático de tener el monopolio de la fuerza pública durante muchísimo tiempo, el costo de asumir levantamientos militares durante varios años, y también el costo al Estado de Derecho, que significó relativizar algunas garantías del debido proceso. Hoy estuve discutiendo eso en Derecho 1. Relativizar algunas de las garantías del debido proceso para hacer posibles los juicios. La garantía de la prescriptibilidad de los delitos no corre para este tipo de delitos. La garantía de la cosa juzgada no corre para este tipo de delitos, como vimos ahora en la Argentina, a pesar de que Menem indultara a algunos de los responsables, volvimos a juzgarlos porque nosotros creemos que esa garantía de la cosa juzgada y que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho no corre para los delitos de lesa humanidad. La garantía de la ley penal más benigna no corre para estos delitos así que asumimos todo ese riesgo para la democracia constitucional. Y lo asumimos en un momento en que el mundo estaba callado respecto de muchas de estas cosas. Todavía estaba la Guerra Fría, Mandela estaba preso y iba a estar preso por 10 años más. Argentina estaba rodeada por dictaduras militares, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú. Toda Latinoamérica seguía adelante con dictaduras militares, América Central y demás. ¿Cómo se llama? La policía alemana seguía investigando ciudadanos, y la represión soviética sigue adelante. Lo mismo pasaba en la Guerra Fría en los 80 a manos de los norteamericanos en América Central, el affair Contras y demás cuestiones. Así que estábamos solos y lo llevamos adelante. Y a partir de nosotros mucha gente más hizo cosas relativamente parecidas, pero nunca algo tan profundo y tan, creo yo, importante como lo que pasó y sigue pasando en algún sentido en la Argentina. ¿Qué hacer respecto de estas violaciones masivas y sistemáticas? Yo creo que acá hay dos respuestas. Una es, para variar en mí, depende. Y creo que depende crucialmente lo que haga un país de cuál es el diagnóstico que tenga el país de por qué pasó lo que pasó y cuál es la teoría política, moral que ese país tenga de